Bienvenidos al episodio 3 de Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. Si tú ya sabes que tienes que hacer una tesis y sabes más o menos cuál es su naturaleza, pero tú te quedas en blanco cuando te preguntan, ¿ya tienes tema? Entonces este episodio es para ti. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con todos ustedes este espacio donde van a encontrar herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Acompáñame a lo largo de estos episodios a conocer el paso a paso de los problemas que enfrentan en el día a día los estudiantes y algunas guías para solucionarlos. En esta ocasión vamos a empezar con una historia real. En mis clases y en los talleres que imparto sobre cómo hacer una tesis en Derecho, siempre hay un espacio para que los estudiantes me hablen de su tema. Y entonces hace algunos años una estudiante me dijo que su tema era, abro comillas, las implicaciones del uso de la tecnología en los derechos fundamentales. Yo ahí me quedé entonces nuevamente pensando en lo siguiente. Cuando te refieres a las implicaciones, ¿qué implicaciones estás buscando? Por ejemplo, económicas, conceptuales, teóricas, prácticas, etcétera, o jurídicas. Y luego, del otro lado, ¿cuáles son esas manifestaciones específicas en el uso tecnológico que tú vas a estudiar? Por ejemplo, el uso general de la informática, la Internet, hoy en día hablaríamos de inteligencia artificial o simplemente la recopilación de datos online. Y finalmente, ¿cuántos y cuáles son los derechos fundamentales que pretendía estudiar? Pues clarísimamente, con cara de pocos amigos, ella comprendió que en esos términos, una tesis así de amplia, pues no podía tener ningún futuro, porque ni ella sabía concretamente de qué era lo que iba a hablar. Entonces, por estas razones y por otras, vamos a hablar en este episodio sobre la elección del tema en tu tesis en Derecho. Y entonces vamos a una pregunta muy práctica y es, ¿cómo hago entonces para elegir una tesis, en mi tesis, un tema? Y aquí van dos recomendaciones que yo hago en mi libro, Cómo se hace una tesis en Derecho. De paso, los invito a consultar el enlace donde vas a encontrar una tabla con las recomendaciones concretas. Estas son, primero, empieza por un tema que te guste, que conozcas o que hayas trabajado previamente. Aquí es muy importante la experiencia previa. En algunos casos viene bien seguir o retomar los temas que se han desarrollado previamente, por ejemplo, en el pregrado, o también algunos temas que tengas o de los que tengas conocimiento por tu trabajo o por tu actividad actual. Por ejemplo, si te apasiona la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, pues no es conveniente que ahora quieras aprovechar la oportunidad para elegir un tema que no conoces, por ejemplo, algún aspecto, algún tema que esté de moda en el ámbito laboral. Segundo, cuando vas a redactar tu tema, donde en el plan de trabajo o en el proyecto de investigación, es muy importante que revises los conceptos, que utilices conceptos que sean claros, que sean conocidos por la comunidad jurídica. No te inventes, por ejemplo, un concepto rarísimo como tema de tesis porque habrás comenzado por un mal camino. Aquí les tengo otro ejemplo bien importante. Un estudiante en uno de mis cursos me dijo que su tema era, lo voy a decir lentamente, la hibridación epistemológica, ahí yo ya estaba poniéndome muy nervioso, del razonamiento judicial en el contexto de la decisión judicial compleja. Sonaba impresionante, sonaba complicadísimo y entonces uno en estos casos pide una explicación de qué se trata, ¿no? Porque no entiendo con claridad. Después de pedirle aclaraciones y ejemplos, supimos que en el fondo lo que quería estudiar este estudiante era todo este tema complejo en virtud del cual los jueces utilizan distintos tipos de razonamiento y de argumentación moral, social, jurídico para decidir casos difíciles. Entonces, clarísimamente, no era lo que habíamos, digamos, redactado al principio con esa fórmula tan complicada. Bien, para saber si estás delimitando claramente tu tema, yo te invito a que preguntes cuántos y cuáles conceptos, temas o subtemas vas a tratar y eso lleva un poco a ver qué tan complejo puede ser el asunto. Revisa de esa manera si hay
conceptos que son repetitivos, que son poco claros, etcétera. Y eso fue lo que le permitió a este estudiante ver que no era posible, por razones y de tiempo y de recursos, estudiar este tema de esa manera. Había que simplificar. Tercera recomendación para la elección del tema. A veces uno tiene la posibilidad de elegir entre un tema supremamente novedoso o un tema que podamos decir es muy conocido. Eso nos pasa a todos nosotros. No es este el momento para decir cuál de los dos es mejor, sino simplemente indicar que dependiendo de cuál camino elijas, pues vas a encontrar algunas ventajas y algunas desventajas, como todo en la vida. Entonces analicemos lo primero. Miren, la ventaja de un tema muy novedoso es que hay muchas posibilidades para hacer aportes. Es un tema poco explorado y la razón es obvia. Nadie ha escrito mucho sobre el tema, pocos doctrinantes, poca jurisprudencia. Pero ahí mismo está la desventaja. Porque vean ustedes, si no hay suficientes fuentes de investigación, puede que lo que propongas pues entre muy prontamente a ser especulativo, sin respaldo en fuentes de investigación. Y si vas a un tema que ya es demasiado conocido, te vas a enfrentar a otro reto bien diferente. El primero es que va a ser bien difícil abordar todos los, digamos, fuentes de investigación, agotar, por ejemplo, todo el marco teórico, autores, sentencias, etcétera. Pero también como desventaja está la posibilidad de realizar alguna propuesta que sea poco original. Entonces vean ustedes que uno y otro camino metodológico tiene sus problemas. En el segundo caso, cuando el tema es demasiado conocido, no te va a quedar difícil encontrar muchas fuentes de investigación. Consejo final en esta primera parte y es, si al final de todas estas tres recomendaciones todavía no tienes un tema, pues es el momento de leer. La receta es, o la fórmula es, ir a la biblioteca, consultar las fuentes fidedignas, revistas indexadas, otros trabajos de grado que traten temas similares al que quieres plantear, o bien consultar directamente a tus profesores o a investigadores que hayan hecho ya tesis en estos temas similares. Pasemos a otro punto y es qué hace que un tema sea recomendable y muy viable, ¿no? Lo primero sería que deberías abordar uno de estos temas que los abogados llaman poco pacíficos, es decir, polémicos, donde existan posturas de todos los días, contrarias, discusiones e incluso matices sobre estos temas. Hablando de mi propia experiencia, no porque sea buena, regular o mala, sino que es mi propia experiencia, cuando yo elaboré un artículo de investigación, elegí uno que es la prueba de oficio en el proceso civil. De hecho, frente a esto, hay un libro de investigación publicado en el 2017 por la Universidad Externado de Colombia. Y entonces, ¿por qué elegí ese tema? Primero, porque era y sigue siendo un tema de lo más controversial. Y no solo a nivel teórico, donde uno dice la prueba de oficio puede ser utilizada para romper la imparcialidad judicial, sino también a nivel práctico. Y entonces yo pensé en que este era un tema bien importante, bien desafiante, porque además, repito, en la práctica es algo a lo cual se enfrentan los jueces día a día para efectos de establecer si van a decretar la prueba de oficio en un proceso civil o no lo van a hacer. En ambos casos, pues van a recibir muchas críticas. Así que vean que si la tesis en derecho se hace para tratar de hacer un aporte al estado actual de la disciplina jurídica, entonces vean que tiene sentido que uno elija como tema algo que sea muy polémico, algo que genere muchas, digamos, debates prácticos o también de carácter teórico. El segundo aspecto que recomiendo en el tema es la delimitación. Esto es lo que realmente hace que sea muy viable su tesis, es una de las lecciones más importantes, pero noten algo, es tan perjudicial utilizar o acudir a un tema demasiado general como también algo demasiado puntual. Entonces, nosotros queremos que el tema sea concreto, pero si es demasiado puntual, podemos correr el riesgo de que se agoten muy pronto las propuestas y que las fuentes de investigación sean escasas.
Yo en lo personal recomiendo elegir un tema puntual que le permita a usted profundizar en sus problemas y no hablar de generalidades. Sin embargo, uno debe asegurarse que ese tema tiene suficientes fuentes de investigación, porque de lo contrario, pues uno va a naufragar muy pronto en esto. Como decía algún profesor amigo, es posible que su tema sea bien interesante, bien controversial, pero se agote rápidamente cuando usted escriba una columna al respecto. Es decir, no te da para una tesis donde se necesita, pues, una investigación de largo aliento. Finalmente, por supuesto, su tema tiene que ser relevante, ¿cierto? Y en este sentido, piense si es de interés jurídico, si tiene implicaciones culturales, económicas, históricas, preguntándose a quién le afectan los problemas o los dolores que usted va a identificar en ese tema. Es decir, tiene un impacto teórico o práctico. Esto entonces es un gran acierto. Por ejemplo, la valoración de la prueba con perspectiva de género no solamente es un tema generoso, sino que está cambiando por completo las prácticas que están realizando nuestros jueces y nuestros litigantes. De tal manera que hay suficientes fuentes de investigación disponible y permite plantear multiplicidad de problemas de investigación fácilmente. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de todos los requisitos o de todos los aspectos que estamos viendo. Ahora, vamos entonces a hacer la recomendación de este capítulo y son las siguientes tareas. Primero, escribe tu tema de tesis en una hoja y luego pregúntate. Primero, ¿es un tema por el que tienes afinidad o experiencia? Segundo, si es suficientemente claro. Y en este caso, te animaría a que lo pongas a leer a otra persona para que verifique si se entiende fácilmente. Y en tercer lugar, pásalo por el tercer filtro. ¿Es controversial? ¿Es relevante? ¿Afecta a alguien? ¿Y te da la posibilidad de hacer una propuesta? Si esto es así, vas por buen camino. De lo contrario, no te desanimes, puedes escribirnos a nuestras redes, etcétera, para compartirnos estas experiencias. Espero entonces que este capítulo te sirva para ir construyendo tu tema de tesis. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast con el profesor Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite una guía en su camino académico. Hasta la próxima.